Muy buenas noches. Mi nombre es Edinson Hernán Ibáñez García y actualmente me encuentro vinculado al programa de la licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa Escolar. Les voy a mostrar a continuación cuál es mi proyecto de investigación para este año lectivo. El título del proyecto de investigación se enmarca entre la lúdica y la filosofía para niños y su denominación es la siguiente: influencia de los instrumentos lúdicos para el desarrollo de capacidades cognitivas en la filosofía para niños. Cuando pensé en el planteamiento del proyecto, el primer término que yo pensé es la filosofía para niños y me formulé una pregunta transversal: ¿qué factores influyen en la selección de instrumentos lúdicos aplicados para el desarrollo de capacidades cognitivas en niños de 7 a 10 años en el colegio parroquial del Santo Cura de Ars? Eso quiere decir que mi objetivo general es demostrar por qué esa selección de instrumentos lúdicos influye en el desarrollo de capacidades cognitivas en los niños de 7 a 10 años de edad. Para lograr este objetivo general tengo que pasar por 3 estadios. El primer objetivo específico que yo voy a tratar de soportar esta investigación es interpretar unos lineamientos pedagógicos que surgen de la aplicación de la filosofía para niños. Eso quiere decir que esos lineamientos deben ser el recurso legal de la filosofía para niños para que estas capacidades surjan y se propicien en un ambiente escolar. El segundo objetivo que yo me planteé para lograr el objetivo general es seleccionar algunos instrumentos lúdicos intencionalmente que podrían desarrollar las capacidades cognitivas en estudiantes de 7 a 10 años de edad. Eso obviamente en el escenario del colegio parroquial del Santo Cura de Ars. Se trata de relacionar operativamente la utilización de estos instrumentos lúdicos aplicados frente a las posibles capacidades cognitivas que resultan de la filosofía para niños en los niños de 7 a 10 años de edad. Eso quiere decir que esta relación entre operación de la lúdica y entre capacidades van a dar unos resultados que nos van a demostrar por qué esa lúdica y por qué esos instrumentos lúdicos propician unas capacidades cognitivas en los niños de 7 a 10 años de edad. Temas como la lúdica, las capacidades cognitivas y la filosofía para niños se convirtieron también en una estrategia de categorías para poder llevar a cabo el proyecto de investigación. Eso quiere decir que mis primeras categorías para hacer esta investigación son la educación primaria como primer concepto categórico, segundo, la lúdica y tercero, la filosofía para niños, que es el escenario de acción. Para acceder a estas categorías, obviamente me tengo que alimentar de unas subcategorías. En la educación primaria voy a tener 3 principales, que son los lineamientos, segundo, unos procesos de pensamiento y tercero, unas capacidades. Dentro de la lúdica utilicé 3 subcategorías fundamentales. La primera que tuve en cuenta es unas aproximaciones epistemológicas. La segunda que yo voy a tener en cuenta es los antecedentes de la lúdica para aplicar dentro de la filosofía para niños. Y tercero, una conceptualización en la cual nos determine qué es la lúdica, cuál es el lugar que ocupa la lúdica dentro de la educación y cómo llega a definirse puntualmente dentro de las estrategias pedagógicas. Y dentro de la filosofía para niños tenemos 3 subcategorías fundamentales para abordar el tema de investigación. Primero, unos fundamentos epistemológicos que nos van a hablar qué es eso de la filosofía para niños. Segundo, unos fundamentos didácticos, porque no toda la didáctica utilizada en la filosofía para niños es adecuada para desarrollar esas capacidades. Y tercero, unos fundamentos pedagógicos en los cuales nosotros vamos a abordar una metodología para llegar a esas capacidades
Eso quiere decir que esas capacidades las vamos a desarrollar a partir de una metodología pedagógica. Si hay unos fundamentos legales, también deben haber unos autores que apoyen legalmente la filosofía para niños y el planteamiento de investigación. El primer autor que yo voy a tener en cuenta es los lineamientos que nos dice el Ministerio de Educación Nacional. Tengo también dentro de la primera categoría, que es la educación primaria, voy a tener en cuenta a un autor importante que nos habla sobre las inteligencias múltiples, que es Howard Gardner, y una profesora que nos habla también de las capacidades sociales, que es la profesora Martha Nussbaum. Frente al escenario de la lúdica, hay tres autores también que nos hablan sobre estas capacidades. En primer lugar tenemos lo que nos dice Leo Vygotsky. En tercer lugar tenemos a otro autor que es Karl Gross. Y tenemos un tercer autor que es Johann Huizing. Y en la filosofía para niños finalmente tenemos tres autores fundamentales. Uno también de contexto extranjero, que es Matthew Lipman, que obviamente pues, es el promotor de la filosofía para niños. Tenemos por parte colombiana un aporte que hace la profesora Claudia Llano. Y finalmente el ABC de la filosofía para niños, que es lo que nos propone Diego Armando Pineda. ¿Qué es lo que van a facilitar estas aproximaciones epistemológicas? Van a aportarle al proyecto de investigación un planteamiento del problema bien básico. ¿Por qué el Ministerio de Educación no interviene en la filosofía aplicada para los estudiantes de primaria? ¿Eso qué quiere decir? El Ministerio de Educación Nacional nos propone una filosofía desde la educación media. Eso quiere decir para estudiantes que oscilan entre los 14 y los 16 o 18 años de edad. Pero ¿por qué no hablar de una filosofía aplicada a estudiantes que están en procesos de formación inicial, que son la educación primaria? Si los estudiantes de educación primaria también hacen procesos de pensamiento filosófico, como por ejemplo un discernimiento, una toma de decisiones, cuáles juguetes escoger, cuáles le benefician más y cuáles les propician mejores esas capacidades cognitivas que desarrollan dentro de las aulas de clase, pero en los grados primarios. Entonces el planteamiento del problema responde también a esa pregunta. ¿Por qué es importante demostrar que las capacidades cognitivas de la filosofía para niños también se pueden dar en la primaria, en la educación primaria? ¿Y cómo es posible hacerlas más efectivas y de un marco referente legal más propicio para que la filosofía para niños en Colombia tenga mayores resultados y un mejor conocimiento para nosotros, el cuerpo docente? Hablar de la filosofía para niños no solamente es hablar de secuencias didácticas que propicien esa filosofía para niños, ese pensamiento crítico. Hablar de filosofía para niños también implica la utilización de instrumentos tan importantes en el aprendizaje significativo como lo es la herramienta del juego. Y dentro de la pedagogía, la lúdica es quien nos aporta esos matices en los cuales el aprendizaje significativo se da de una mejor manera. ¿Por qué? Porque el juego es lo que hace significativo también las decisiones trascendentales y el pensamiento crítico del niño. Me arriesgo a decir que el pensamiento crítico en los niños es fundamentado a partir de las capacidades que desarrolla desde la lúdica. Lo que presento también para concluir este proyecto de investigación es aplicar una selección de instrumentos lúdicos para demostrar que esas capacidades cognitivas sí se manifiestan en la educación primaria y que esta misma filosofía para niños sí tiene un soporte legal un poquito más amplio que el que nos determina el Ministerio de Educación Nacional. Y mi intención es que los profesores que vayan a llegar a acceder a este proceso, a este proyecto de investigación, también puedan tomar más alternativas para ver que la filosofía para niños es no solamente una necesidad, sino también es una oportunidad para hacer que el pensamiento crítico en los niños se manifieste.
manifieste de una manera más activa y se manifieste de una manera